Pues hoy damos por finalizada estos 16 días de activismo para visibilizar, para que las personas que nos escuchan tomen conciencia de lo que es la violencia contra la mujer en todas sus formas, desde un grito, desde un discurso que rebaja, hasta el feminicidio. Por supuesto, a nosotros nos interesan las personas mayores, ya que somos mayores en nuestro programa de Canas Radio Viejillas. Y hemos participado junto con Red Jacarandas en estas actividades de 16 días, haciendo pequeñas cápsulas, programas, etc. Hoy día termina los 16 días de activismo. Hoy día, diciembre 10, se conmemora el inicio de lo que es el concepto, de lo que es la idea de los derechos humanos de todas las personas. Y por eso traemos a colación hoy en esta pequeña cápsula, pero hacer un programa, uno que grabamos ya hace meses, sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores en el estado de Veracruz. Trabajamos mujeres mayores de la Asociación Civil VIDAM, Vida Digna para Personas Mayores, precisamente, en 10 mesas de trabajo con personas de varios sectores de la sociedad, instituciones gubernamentales también. En el Congreso del Estado, 10 mesas de trabajo para elaborar la Ley 560. Estas se las volvemos a presentar hoy porque fue un programa que hicimos con nuestra amiga Marta Mendoza Parisi, que nos ha ayudado siempre muchísimo a las personas mayores, y ella lo explica muy, muy bien en qué consiste esta Ley 560. Así que sin más por ahora, las dejo con el programa, pero antes que nada quiero despedirme, agradecer a nuestros oyentes que hayan estado pendientes, que hayan aceptado recibir en sus hogares, en sus celulares, en sus computadoras, todas estas cápsulas y programitas que hemos hecho durante 16 días. Pues sin más por ahora y les digo hasta pronto porque el programa sigue. Muchísimas gracias. Si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces en el camino a medida que el corazón. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Nuevamente estamos aquí con nuestro programa de Canas, de personas adultas mayores para personas adultas mayores. Uno de esos programas que son raros a nivel internacional, incluso, bueno, a lo mejor en China sí tienen muchos, o en Rusia, pero pues eso no nos enteramos, ¿verdad? Pero así en el mundo nuestro, son muy pocos estos programas, este es uno de ellos. Y bueno, estamos en este programa de Canas, nos pueden sintonizar en Facebook, aquí abajo es un cintillo que está pasando, lo pueden ver, así nos pueden sintonizar, es D mayúscula, apóstrofe, Canas con minúscula y luego Radio Mujeres en mayúscula. También nos pueden sincronizar y vernos en Instagram, que pues Instagram tiene otros parámetros para hacer sus programas y bueno, ese es, para entrar ahí es D minúscula, apóstrofe, Canas en minúscula 2023. Y estoy en el proceso de abrir nuestro propio canal en YouTube, ya más adelante en algún programa cuando ya esté listo, porque
se toma tiempo en salir al aire, pues ya se los pasaré. Los datos también puedan entrar directamente en YouTube. Bueno, aquí normalmente yo le paso la posta a nuestra compañía María, que aquellos que nos han estado siguiendo, pues María vive en San Luis Potosí y desde allí está transmitiendo, pero pues ya están estas plataformas que hacen lo que les da la gana y María se me acaba de desaparecer de la pantalla y ni la veo ni la oigo. Ya está llegando, pero vamos a ver. Mientras tanto, voy avanzando. Y nuestra invitada de hoy es la licenciada Marta Mendoza Parisi. Así que, Marta, buenas tardes. Mucho gusto de verte nuevamente y bienvenida a este programa de Viejillas para Viejillas. ¿Nos escuchas? Muy bien, los escucho muy bien. Gracias, Marta. Bueno, pues solamente saludarte. Mira, ya sabes que María, ahora como siempre, te paso el micrófono. Gracias. Que esto de la tecnología de repente le juega a uno malas pasadas. Y se fue se reconectó, pues ya me llevé un minuto fuera. Pero bueno, ya estoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están sintonizando. Nos da mucho gusto estar nuevamente otra semana aquí en este esfuerzo que realizamos por visibilizar un sector de la población del cual pertenecemos, estamos aquí, que somos las personas adultas mayores. Socialmente no tenemos espacios de reflexión, de comunicación especiales para nosotras y nos parece muy importante mantener este esfuerzo. Les agradecemos mucho a quienes nos han mandado mensajes, a quienes nos han dado like, muy contentas de eso, porque pues es una comunidad que está creciendo. Hoy vamos a abordar un tema interesante, que es la ley para las personas adultas mayores del estado de Veracruz. Es importante porque pues la ley es la letra mínima sobre la que se apoyan los derechos. Tenemos que conocerla, tenemos que darle difusión, todas sepamos cuáles son nuestros derechos y cómo hacerlas valer. Programa tenemos una invitada de puritito lujo. Ella es Parisi, ella estuvo trabajando en el Congreso y de la redacción de esta ley. Entonces, pues ya para le doy la bienvenida a Marta. Marta, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Y pues acostumbramos que la persona se presente, no nos gusta eso de andarle currículum, sino que pues cada quien hable de sí mismo, para tener un diálogo más entre iguales. Entonces, Marta, claro. Bienvenida. Y pues ahora sí, la pregunta del millón, ¿quién eres, Marta? Muchas gracias, compañeras Rosa, Georgina y María. Me da mucho gusto saludarlas. Y bueno, pues yo soy Marta Mendoza Parisi, soy profesora, creo que siempre me siento muy orgullosa porque soy profesora de educación primaria, estudié en la normal y bueno, luego me dediqué a estudios de licenciatura y bueno, en la licenciatura mi interés siempre fueron los derechos humanos. De hecho, pues en eso me especialicé y después también mi interés por las cuestiones de género, los derechos humanos de las mujeres sobre todo y el impulso al trabajo de las mujeres. Entonces, esta formación que he tenido eminentemente, pues digamos, social, humanística, pues me ha llevado a distintos ámbitos de trabajo, la docencia, sobre todo la docencia en educación superior, pero también el trabajo en cuestiones
jurídicas. Fui directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la primera directora, de hecho, aquí en el estado de Veracruz, y esa visión, pues, ha sido muy importante para mí, porque definitivamente me dio un panorama muy amplio de la situación de las mujeres, las necesidades que tenían las mujeres y los retos que aún seguimos enfrentando aquí en el estado de Veracruz. Estuve colaborando y de hecho fundé también el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Veracruz. Fui la primera directora precisamente y en este proceso pues tuve la oportunidad de trabajar con mujeres como Rosa, como Georgina y con otras compañeras que forman parte del colectivo Vida Digna para los Adultos Mayores y ahí ellas sobre todo junto con otros colectivos impulsaron la reforma a la ley 560 de los derechos de las personas mayores. Y debo decir precisamente que esta fue una ley que tuvo como referente la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que aún en ese momento no estaba vigente, bueno, estaba vigente, pero México no la había aprobado y como todas y todos sabemos, apenas en enero de este año el Senado de la República la reconoce y la integra a nuestra Constitución como una de las leyes que tienen que ser observadas y consideradas por todas las autoridades. Y bueno, hoy este día, compañeras, es muy importante porque justo el 15 de junio a nivel mundial se conmemora el Día para la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Hoy es un día que nos debe permitir también reflexionar qué pasa con los derechos humanos de las personas mayores, sobre los derechos humanos de las mujeres y, bueno, pues qué se está haciendo precisamente para poder garantizar estos derechos. Y ahí es donde entra la ley 560 de los derechos de las personas mayores para el estado de Veracruz. Repito, una ley que pudimos hacer, que pudimos impulsar, bueno, desde luego que fueron las diputadas de la legislatura anterior las que lograron pues que esta ley se abrogara la ley anterior y se hiciera esta nueva ley, porque había muchos cambios, habría que tener esta ley muchos cambios y entonces una de las estrategias fue mejor abrogar la anterior y tener una nueva ley que se ocupa, digamos, la estructura es similar, pero sí se incorporan nuevos elementos de los que ahora voy a platicar. La ley 560 de los derechos de las personas mayores para el estado de Veracruz, pues, ¿cuál es su objetivo? El objetivo es que se promuevan, se protejan y se asegure el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades públicas de las personas mayores. Y aquí quiero mencionar que fíjense ustedes, ya aquí en Veracruz se quita el nombre de personas adultas mayores para armonizarlo con la convención y queda como personas mayores nada más. Y que estos derechos y libertades pues son precisamente o se deben garantizar los que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también aquellos que están en los tratados internacionales de los que nuestro país pues forma parte y que han sido reconocidos y que existe la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias pues para garantizarlos, protegerlos y pues impulsarlos, que son parte de las 4 obligaciones fundamentales que tienen todas las autoridades, todas, o sea, de todos los niveles, de los 3 órdenes de gobierno, están obligados a garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de todas las personas y particularmente de las personas mayores. Es decir, que el artículo 5 de la ley 560 de los derechos de las personas mayores, pues nos habla de una serie de derechos que tienen todas las personas mayores. Por ejemplo, el tener derecho a una calidad de vida, una vida con calidad, pues una vida digna con calidad,
que puedan disfrutar sin discriminación y sin distinción alguna los derechos que están contenidos tanto en esta ley como en otros documentos. Que fíjense que deben tener la ley, pues lo que garantiza es que las personas mayores puedan tener independencia y autonomía. Y yo quiero decir aquí que justo la autonomía es un elemento, una característica que nos distingue y a veces nos hace diferentes de otros colectivos. ¿Y por qué lo digo? Porque miren ustedes, la autonomía en las personas mayores es un derecho, porque es un derecho, es un principio que a veces va mermando pues precisamente por en el aumento de la vejez, a veces nuestras capacidades van disminuyendo. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas mayores debamos ser tuteladas todo el tiempo. No, dependiendo nuestra capacidad, nosotras tenemos que decidir por nuestra vida y lo que queremos de ella. Entonces, la ley 560, uno de los derechos que considera es precisamente que se garantice que tanto la familia como la sociedad puedan garantizar la independencia y la autonomía de las personas mayores. Y ese fue, yo quiero, si bien no me dejará mentir Rosa ni Georgina, creo que ese fue uno de los aspectos que más se discutieron durante el proceso de redacción de la ley, el que las personas mayores, en la medida de sus posibilidades, no tienen que ser tuteladas por otras personas y nadie puede decidir por ellas lo que quieren en su vida cotidiana. Bueno, otro de los derechos es que vivan una vida libre de violencia. Justo ese es uno de los temas que hoy precisamente a nivel internacional se está destacando, el que las personas mayores vivan una vida libre de violencia. También el respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, porque, bueno, esta parte de la sexualidad, sobre todo, bueno, de las mujeres y los hombres, pareciera que con la edad adulta las mujeres nos volvemos asexuales, ¿verdad? Y entonces no tenemos derecho a una sexualidad plena y digna, y esto también la ley lo reconoce y se debe garantizar a través de las instituciones que para eso están creadas. Otro de los derechos, pues, es la protección contra toda forma de explotación, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ustedes saben que las personas mayores viven este tipo de explotación, tanto laboral como en la propia vivienda, pues que muchas veces es la propia vivienda de las personas mayores y donde se generan estos tratos crueles e inhumanos. Otro de los derechos es la protección por parte de la comunidad y la familia, o sea, que las personas mayores puedan tener garantizada cierto respeto y garantía de su dignidad y su vida dentro del seno familiar. Porque al igual que pasa con la violencia hacia las mujeres, el lugar donde se supone las mujeres y las personas mayores deberían tener una vida digna es precisamente donde viven mayores niveles de violencia. Quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase. Sí, a ver si me escucha. Si mal no recuerdo, en caso de que los familiares no tengan posibilidades económicas o de otro tipo para seguir apoyando a esa persona mayor, que es su obligación según esa ley, el Estado también tiene la obligación de apoyar a la familia. ¿No es así? Así es. Efectivamente, Rosa. De hecho, ahora que tú lo dices, quiero mencionar que en una reforma que se hizo también y en la que me tocó participar al Código Civil para el Estado de Veracruz, se establece que las personas que no, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, que no tengan recursos y que la familia no tenga recursos, el Estado tiene que asumirse como Estado solidario para garantizar una vida digna de las
personas mayores. Efectivamente, Rosa, y eso también queda considerado en la ley. Sí. Otro de los aspectos que esta ley tiene como objeto es vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que bueno, sabemos perfectamente cuál es la situación que viven muchas personas mayores que por ejemplo, en el caso de las mujeres, si bien las mujeres ahora estamos entrando ya en el mercado o ya entramos al mercado laboral, pero muchas de nuestras ancestras, abuelas o madres, pues no tuvieron esa oportunidad y desgraciadamente en el mercado laboral las que peores condiciones de trabajo tienen son las mujeres. Y esto a la larga, cuando envejecen, pues es obvio que llegan sin seguridad social, sin una pensión y sin otros elementos que les puedan garantizar una vida digna. Entonces, bueno, como bien decía Rosa, cuando esto sucede, el Estado tiene que garantizarles de alguna manera esa protección. Asimismo, otra de las cuestiones que establece la ley es el derecho de asociarse para constituir, pues, comunidades voluntarias de convivencia, o sea, que las personas adultas, que ahora es algo que digamos a través de las instancias como el sistema DIF, tanto municipal como estatal, pues promueven, ¿no? Las asociaciones, los colectivos de personas mayores. Y también, pues la ley prevé el que puedan gozar de oportunidades para mejorar las capacidades que les faciliten el ejercicio de sus derechos. Entonces, esos son los derechos de integridad, dignidad y preferencia, pero además la ley establece el derecho de certeza jurídica, o sea, que las personas mayores puedan tener un trato digno en cualquier procedimiento judicial y que sean escuchadas, porque muchas veces las personas mayores van a donde están las autoridades judiciales y no les hacen caso. Entonces, ese es otro de los aspectos que la ley también al derecho a la salud, alimentación y a que la familia les brinde un trato digno, de educación, porque pues como hoy se decía, hoy tuve la oportunidad de participar precisamente en un diálogo con otras compañeras y se hablaba de la educación a la que tenemos derecho las personas mayores, o sea, no porque nosotras ya cumplimos un determinado ciclo de vida, pues no podemos seguirnos preparando. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos aquí con las compañeras Rosa, Georgina, que bueno, han seguido formándose y preparándose y eso se nota en las actividades que se presentan. Y en este derecho a la educación se debe considerar la experiencia que tienen las personas mayores y también la educación debe hacer que las personas tengan claro que las personas adultas tienen dignidad y tienen derechos. La educación debe ser un factor no solamente como derecho de las personas mayores, sino la educación debe considerar estos temas de, se me fue ahorita la palabra, gerontología, para que se comprenda, bueno, la riqueza de la aportación de las personas mayores. El derecho al trabajo, bueno, las personas mayores pueden seguir aportando sus conocimientos y capacidades y no porque de alguna manera sean mayores no deban recibir también un salario digno de asistencia social, de participación y de acceso a los servicios. Entonces, la ley contempla todos estos derechos. Y bueno, como hace rato María me decía, bueno, está muy bien y hoy justo lo comentaba otra compañera que trabaja para atención de personas mayores, decía, pues muy bien, tenemos una convención interamericana que ya ha sido aprobada, hay una ley a nivel de Naciones Unidas de los derechos de personas mayores, hay normas oficiales que hablan de cómo debe darse el trato a las personas mayores. Tenemos ahora en Veracruz esta ley 560. Bueno, sí, pero las personas mayores siguen viviendo violencia, sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con estas distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y de otro tipo e institucional? Porque hasta eso muchas veces las personas mayores sufren violencia institucional cuando van a requerir servicios. Y aquí es como María decía, muy bien, están las leyes,
pero ¿quién se hace cargo de hacerlas cumplir? Pasa cuando las personas pues no tienen precisamente el derecho o no se pueden garantizar sus derechos. Bueno, aquí hay determinadas autoridades que están obligadas a garantizar los derechos de las personas mayores. Bueno, son varias las actividades, perdón, las autoridades que establece la ley, precisamente quienes están responsables de que se garantice y se cumplan estos derechos. La Secretaría de Desarrollo Social es una de ellas, el Sistema Estatal de Salud es otra de las instituciones, pero me quiero referir a dos específicamente, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, o sea, DIF, estatal, local o municipal, es una de las instancias que está obligada a varios aspectos. Uno, implementar programas de asistencia, pero además proporcionar la orientación jurídica gratuita a las personas mayores que hayan sido afectadas por alguna forma de violencia. Y también el DIF es responsable de canalizar las quejas y denuncias que pudiesen constituir delitos. Entonces, la labor del DIF principalmente es orientar, canalizar, recibir, atender y derivar todas estas, acompañar a las personas mayores y garantizar con las otras instituciones públicas el ejercicio de estos derechos. También la Secretaría de Gobierno tiene atribuciones dentro del marco de la ley y una de ellas es precisamente promover la defensa y el ejercicio de los derechos de las personas mayores. También fíjense, la Secretaría de Seguridad Pública tiene ciertas obligaciones, entre las que destacan pues que pueda celebrar convenios con empresas de transporte para que se otorguen tarifas preferenciales, aunque esto sí se lleva a cabo, pues muchas veces no todas las empresas lo cumplen. Entonces, ahí la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, de Turismo, o sea, en la ley están incorporadas muchas dependencias y quiero decir que aquí, bueno, pues viene algo que no se ha cumplido en la ley y que es precisamente que todas estas instituciones deben formar parte, junto con la Fiscalía, fíjense, la Fiscalía también tiene un papel interesante, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y los ayuntamientos están obligadas a participar de lo que la ley establece que se llama el Consejo Estatal para la Atención de las Personas Mayores. Y resulta, pues, que si bien la ley establece este consejo, pues hemos estado, bueno, observando y hoy, desafortunadamente, pues nos dimos cuenta que gran parte de los comités interinstitucionales en temas de salud y el Consejo Estatal para la Atención de las Personas Mayores no ha sido creado. De hecho, entre los transitorios que establecía la ley, pues se daba un plazo de, vamos a ver, de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la ley, pues no solamente para que se publicara, sino para que se integrara este consejo. No, 90 días hábiles, fueron 90 días hábiles a partir del inicio de la vigencia de la ley, y que el consejo también tendría que ser el responsable de formular el reglamento. Bueno, desafortunadamente ni el consejo ha sido creado, ni hay un reglamento de la ley. Entonces, yo creo que aquí es importante que las personas que nos escuchan, si hay autoridades, y hoy lo comentábamos en este diálogo que tuvimos, donde participaron muchas autoridades, no ha sido creado el consejo, es necesario presionar, y aquí sería muy importante que a través de las distintas instituciones pudiesen hacerle un llamado al secretario de gobierno para que pueda crear, para que se instale el Consejo Estatal de Atención a las Personas Mayores. ¿Quién debe participar en este consejo? Bueno, ahorita se los digo, ¿quién integra el consejo? El consejo estaría, por favor, presidido por el gobernador o la gobernadora, en el caso que así lo sea, una secretaría técnica que tendría que estar a cargo de la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
vocales y también algunos vocales como serían algunas diputadas o diputados que integran la Comisión Permanente de Salud, Asistencia, Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables, de Población y Atención a Migrantes y para la Igualdad de Género. 2 personas magistradas del Poder Judicial, la persona titular de la Fiscalía General del Estado, la persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las personas titulares de las dependencias que yo hice mención hace un rato, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el DIF, el Instituto de Pensiones y 3 representantes de organismos sociales destacados, como en este caso, uno de ellos es Vidán, está el COPIPE también, que puede ser un organismo, y yo también formo parte, quiero decirles, de un organismo que trabaja con personas jubiladas del magisterio. Ahorita fue el nombre, pero estas instituciones son las que tendrían que integrar el Consejo Estatal y no han sido llamados. Por eso creo que a lo mejor, así como ustedes hicieron ese llamado al Congreso del Estado para reformar la ley, creo que valdría la pena hacer un llamado a la presidenta del Congreso o a estas comisiones y ahí yo con todo gusto me sumo para ayudar a hacer un escrito y que se pueda entregar a las autoridades del Congreso para que a su vez pidamos que se haga un punto de acuerdo en una sesión ordinaria y se pida que el secretario de gobierno convoque de inmediato a las personas que integran el Consejo, porque hay un incumplimiento de ley, como en muchas otras. Entonces, que ese incumplimiento de ley, pues se deje de un lado y que puedan integrar el Consejo, se haga el llamado. Si bien es cierto que este gobierno tiene como uno de sus principios no, digamos, ser un gobierno austero, la austeridad como un principio, pero un consejo no genera recursos. Un consejo nada más es una mesa de trabajo donde estas autoridades se instalan y toman decisiones. Pero lo más importante de un consejo es que pueden revisar si las autoridades que están en el marco de la ley están cumpliendo con lo que la ley dice. Para eso es el consejo, para evaluar si las autoridades cumplen con lo que está establecido en la ley y recomendar medidas y acciones pues, para llevar a cabo el cumplimiento de los derechos que están en esta ley. Entonces, de manera general, y ahí pues si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto, pero de manera general, en esto consiste la ley, estos son sus derechos, tiene principios como toda ley y uno de ellos que procuramos meter fue la perspectiva de género. Sí, Rosa, adelante. Sí, gracias, muy específica, muy buena como siempre tu exposición. Se me aclararon muchas dudas que yo tenía, pero como no hay consejo y no hay reglamento, mi duda es, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno de una situación de discriminación o algo así? Pongo, por ejemplo, una situación que nos tiene inquietas cuando personas adultas mayores van al banco y para identificarte tienes que poner la huella, ¿no? Tu dedo en un aparatito y ya, pues nuestras huellas ya se borraron. Entonces es un lío porque no marca y entonces no podemos hacer la transacción bancaria que queremos. Para mí, esa situación del banco, de los bancos, es discriminación, porque tienen que tener en cuenta que las huellas de los viejos se borran, ¿no? Viejos y viejas. Entonces, mi pregunta es, ante esa situación del banco, y si yo quiero denunciar a la banca, digamos, o este sistema, la banca, y si no hay consejo y no hay reglamento, ¿qué hago? ¿A quién me dirijo? La ley sigue, o sea, la ley está vigente a pesar de que no haya consejo ni reglamento. ¿Y qué hago en ese caso, digamos, de los bancos?
Ok, la ley está vigente, eso está clarísimo. Aunque no haya reglamento, pero la ley está vigente. El reglamento justo para eso es, para decir cómo se va a implementar la ley. O sea, si bien dice que la Secretaría de Trabajo tiene algunas actividades, pero ¿cómo las va a realizar? Entonces, la ley, el reglamento, pues nos indica esto. Este caso que tú mencionas, tienes toda la razón. Ahí quien puede orientar y está establecido es la Secretaría de Desarrollo Económico, porque es la que tiene una vinculación más cercana con el sector empresarial. Entonces, claro, te aseguro, Rosa, que la Secretaría de Desarrollo Económico no tiene ni idea de qué tendría que hacer en este momento, porque me parece, yo no sé si tú sabes, si se han acercado a la Secretaría, pero es la institución que precisamente entre sus atribuciones está el poder promover y fomentar que las empresas coadyuven en el desarrollo de las personas mayores. Entonces, lo que se podría ver es tanto DIF como Secretaría de Desarrollo Económico y la propia Fiscalía, pues poder orientarles frente a esta situación qué se puede hacer. Ahí es donde hay que pedirles esa orientación y ese apoyo. Y mira, fíjate que podemos, hay una relación con el secretario actual, con Enrique Nachón, y podemos acudir a él y pedirle una cita. Pero creo que lo más importante, Rosa, es pedirle al Congreso del Estado que haga un punto de acuerdo y exhorte al gobierno del Estado para que de inmediato pongan en marcha el Consejo y además hagan el reglamento de la ley. Y bueno, pues es una tarea que se puede, que pues lo pueden realizar porque hay reglamentos ya establecidos a nivel federal y que pueden servir como referente para el reglamento de esta ley. Entonces, creo que puede ser la Secretaría de Desarrollo Económico, el DIF, quien les puede orientar en este sentido. Georgina. Sí. Sí, ¿Alguna pregunta gracias, más, chicas? Perdón, ay. A ver, está muy bien todo esto que nos has platicado de la ley. No sé, yo creo que hay que buscar la manera, o sea, bueno, este programa ayuda, pues ese tipo de programas ayuda para que la gente esté enterada, pero yo creo que hace más falta más difusión, lo que estoy pensando. Ahora, otra cosa, con respecto al consejo, me acuerdo que alguna ocasión, todavía estábamos en pandemia, se hizo un oficio por parte de Vidam, se dirigió al gobernador y nos dieron una cita. En ese tiempo aún vivía Marva. Fue Marva, Lilia Luz y una servidora. Fuimos, nos dijeron que nos teníamos que presentar. Fuimos con un licenciado y bueno, él nos mandó con otro licenciado que la verdad no recuerdo nombres, precisamente donde se estaba solicitando que pues de a ver cuándo iban a formar el consejo, pero eso ya tiene, no sé, 2 años, yo creo, más o menos. Yo creo que sí. Y entonces, bueno, ya después vino la pandemia, o sea, nosotras, aunque estábamos en pandemia, fuimos, pero ya estaba más difícil la situación y ya, pues ya desistimos, pues, ¿no? Entonces, inclusive en aquella ocasión se había pensado que por parte de Vidam 2 personas quedarían en el consejo, pero bueno, ahorita ya es imposible eso, ¿no? Entonces yo creo que se tendría que buscar otras personas, Vidam ya no existe, y se tendría que buscar otras personas para que sean parte de ese consejo y pues sí es importante, ¿no? Que solicitarlo, no sé de qué manera tú nos podrías orientar para que se haga y también pues ver la forma de que la gente vaya conociendo esta ley
¿no? Que hacerle más difusión, creo que es bien importante. Entonces, pues aparte de estos programas que nosotros hacemos, ver de qué manera, pues, se podría dar más difusión. Mire, yo les propongo lo siguiente, a ver qué opinan ustedes. A mí me parece, efectivamente, tienen Rosa y Georgina toda la razón. Hace falta mayor difusión de la ley, efectivamente. Y les decía que yo pertenezco a una organización que a lo mejor la conocen ustedes, que se llama Vía Magisterial, Nueva Vía Magisterial, y esta Nueva Vía Magisterial es la que congrega más de 20 asociaciones de personas jubiladas y pensionadas, o sea, estamos hablando de personas mayores, pero el dirigente de esta asociación es un profesor que tiene mucha cercanía con las autoridades. ¿Qué les parece si hacemos una reunión con él y le proponemos, primero que nada, informarle a todas las integrantes hacemos un folleto, podemos hacer un folleto donde hable de la ley, cuáles son los principales derechos y cuáles son las autoridades y el consejo? ¿Qué les parece? Es primera propuesta, hacer un folleto de difusión. 2, hablar con este maestro y difundir la ley y pedirle el apoyo para que él, a través de la organización y todos los organismos sindicales, se les pueda pedir al gobierno del estado que se integre el consejo. ¿Qué les parece? Yo haría la cita con el maestro, les aviso el día y la hora y nos vamos a ver al maestro Juan. Juan Delfino se llama, Juan Delfino, el maestro Juan Delfino. ¿Les parece bien? Bueno, a mí no estoy ahí, Marta, pero me parece muy bien. Me parece muy bien que se den pasos concretos. Creo que el hecho de que estén las leyes es una protección, porque ahí está la ley, hay un instrumento al cual referirse. Claro. Ahí está nuestra defensa. Creo con Geo que nos hace falta un mayor conocimiento de la ley y que en esa medida podamos tener elementos para solicitar, para discutir, para reclamar, porque si no conocemos la ley, pues da lo mismo que esté como que no esté, ¿no? Claro. Y creo que ahí también, pues, es como impulsar a este sector poblacional, o sea, como dice Rosa, a los viejillos y a las viejillas, para que tomemos la ley en nuestras manos, que no sea letra muerta. Ahí está, y pues, ay, qué bueno, ¿no? Si está como un derecho humano, la dignidad, bueno, ¿eso qué quiere decir en mi día a día? ¿Y cómo se va a hacer efectiva? ¿A quién puedo recurrir cuando esos, voy a llamar de grados de dignidad, no se estén cumpliendo? Claro. Pero para eso debo saber que tengo ese derecho. Y tengo también que saber cómo hacerlo valer, porque si no, pues no se avanza. Pues no, me parece maravilloso que le vayan a seguir, chicas, de verdad, muy padre. Bueno, yo ya participé. ¿Quién quiere participar, pequeñas mías? ¿Comentarios? Rosa. Dale, Rosa. Dale. ¿Sigo yo? Sí, claro. Bueno, más que preguntas, reconfirmarle a Marta que sí, que estoy de acuerdo en ir a ver a este maestro Delfín, creo que dijiste, pero la cuestión de el folleto, ¿quién lo elaboraría? Porque nosotros somos una nulidad en estas cosas, o sea, yo no sé. Yo me encargo. ¿Tú? Bueno. Yo me encargo de elaborarlo, no hay problema. Perfecto. Ajá. Y bueno, también levanté la mano porque ya tenemos que ir despidiendo porque el tiempo se va volando y así se va volando la vida. Ya llegamos a los 80 años sin darnos cuenta. Cállate. Solo cuando nos vemos al espejo y vemos la bola de arrugas, pero si no nos damos cuenta ni lo seguimos. Entonces nos tenemos que empezar a despedir. Yo básicamente, Marta, pues te lo agradezco muchísimo. Yo creo que ha sido muy, muy ilustrativo todo lo que nos has platicado. Y bueno, pues nada más decirte que estamos dispuestas a ir a ver a este maestro y pues pronto te volvemos a llamar para cualquier otro detallito y hacemos otro programa, ¿no? Bueno, no pronto, pero en un tiempito. Y bueno, yo me voy despidiendo, como siempre, muchísimas
gracias a todos nuestros oyentes y pues espérenos la próxima semana, aquí vamos a seguir. Muchas gracias. A ver, se van despidiendo mis amiguitas. Claro. Bueno, yo agradezco muchísimo la invitación, Rosa, Georgina, María, y con todo gusto podemos platicar en otro momento, pues algunos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres mayores, ¿no? Que creo que es muy interesante. Y estaré en contacto con ustedes en cuanto el maestro Juan Delfino, se llama Juan Delfino, me dé la cita para que podamos ir a verle y platicar con él respecto de la ley y la importancia que tiene que ésta se concretice. Gracias. Yes. Ok. Sí, pues muchas gracias, Marta. De verdad estuvo muy padre, muy padre esa plática y esta orientación que nos diste muy amplia, pues, ¿no? Que se tocaron pues la mayoría de los puntos. Y pues sí te agradecemos tu apoyo para poder seguir adelante, ¿no? Con esta ley de que la conozcan y aparte que se forme el comité, ¿no? Que es importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya me toca cerrar a mí. Marta, te agradecemos infinito tu presencia, tus puntos de vista que nos ilustraron bastante sobre el sentido y el contenido de esta ley, que debe ser un pilar en nuestra acción y en nuestra relación con las autoridades, ¿no? Agradecerles también a Rosa, a Geo, que nos juntamos hoy para platicar sobre la ley, y a todas las personas que nos sintonizan, agradecerles también su presencia, su paciencia, esperamos todos sus comentarios, y ojalá podamos hacer esta comunidad cada vez más grande. Somos muchos, y cada quien aislado en su casa, encerrado con sus problemas, sus carpetas, sus nietos, sus plantas, sus gatos, no le vamos a avanzar mucho. Tenemos que hacer comunidad. Entonces, bueno, los invitamos para que eso suceda. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Aquí nos vemos dentro de 8 días. Buenas tardes. Buenas tardes. Días, noches. Hasta luego, hasta luego. Bye, bye, pues, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo para todas ustedes. Sí, gracias. Si no estuviese tan oscuro, a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.